Entramos en votación. Presentes 56, votos afirmativos 18, 36 en contra, abstenciones 0. Quedan rechazadas el resto de las enmiendas. Votamos a continuación el dictamen en su conjunto con la enmienda 1 y las 18 transaccionadas incorporadas al dictamen. Entramos en votación. Presentes 56, votos afirmativos 56, ninguno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el proyecto de ley de salud pública de Extremadura. El tercero es el debate del dictamen elaborado por la Comisión de Igualdad y Empleo al proyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género en Extremadura. La Junta de Extremadura ya presentó el proyecto de ley con ocasión del debate de totalidad. Doña Carmen Luisa Monterrubio, como diputada relatora, tiene la palabra por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, el proyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género en Extremadura, cuyo dictamen hoy se somete a examen, debate y aprobación, fue registrado en esta Cámara por el Consejo de Gobierno el 31 de enero, admitido a trámite por la Mesa el día siguiente y publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura número 503 el día 2 de febrero. La toma en consideración del proyecto de ley tuvo lugar en la sesión plenaria de 10 de febrero, abriéndose a continuación el periodo informativo para que los grupos parlamentarios pudieran solicitar comparecencias de los agentes sociales, organizaciones y ciudadanos interesados en la materia, solicitud cursada por el Grupo Parlamentario Popular. La Mesa, a tenor de lo previsto en el artículo 165 del reglamento, trasladó a la Junta de Portavoces dicha solicitud de comparecencia y, conocido el juicio negativo de este órgano, adoptó acuerdo rechazando la solicitud de aquellas comparecencias. Abierto el plazo de presentación de enmiendas, que concluyó el 1 de marzo, resultaron presentadas 87, 13 del Grupo Socialista y 64 del Grupo Popular, todas calificadas positivamente y admitidas a trámite. La ponencia designada en el seno de la Comisión para prestar el informe al proyecto de ley concluyó ordenando sistemáticamente las enmiendas formuladas y suprimiendo el inciso final de la exposición de motivos que contenía una frase ritual ajena a la naturaleza del texto. En Comisión de Igualdad y Empleo, celebrada el pasado día 8, se debatieron todas las enmiendas presentadas, aprobándose las presentadas por el Grupo Socialista sin votos en contra, que se incorporan al texto del proyecto de ley. Así consta en el dictamen aprobado por la Comisión con la abstención del Grupo Popular. Hoy resta el debate de las 64 enmiendas que el Grupo Popular ha reservado para su defensa en este plenario. Debo recordar que la presentación de este proyecto normativo es el resultado de un acuerdo político aprobado hace un año en esta Cámara, el Pacto Social y Político de Reformas de Extremadura, proyecto normativo que propone la incorporación de una ley de igualdad que permita plantear nuevas políticas, diseñar nuevas estrategias y habilitar nuevos servicios, desarrollando así un trabajo más ajustado a las demandas y necesidades reales de la ciudadanía, como dice la exposición de motivos. Nada más y muchas gracias. Gracias. Señora diputada, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, doña Teresa Tortonda.
para defender sus enmiendas por 20 minutos. Buenos días, señorías. Gracias, señor presidente. Y antes de iniciar el debate de esta ley, sí que me gustaría dar las gracias por el trabajo que se ha desarrollado por parte de las 5 ponentes, mujeres de esta Cámara. Gracias a doña Manuela Frutos por su trabajo, a doña Isabel Gil, por supuesto a mi compañera, a doña Cristina Herrera, y, cómo no, también a doña Rosa Delgado Carpintero, que ha sido durante estos 4 años de legislatura la portavoz del Partido Socialista en Políticas Sociales, y esta humilde diputada que les habla. Iniciamos el último trámite parlamentario de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género, con la defensa de las diferentes enmiendas que desde mi grupo hemos presentado a dicho proyecto de ley. Nos hubiese gustado decir en este debate parlamentario que dicho proyecto de ley es consecuencia de la participación, de toda la participación de la sociedad extremeña. Señalaba usted, señora consejera, en la toma en consideración de esta ley, que era una ley, y lo decía textualmente, tan debatida, tan participada, que se había escrito desde el corazón de Extremadura, y a él era al que querían llegar. Y lamentándolo mucho, señora consejera, señores del Partido Socialista, esta ley no ha sido ni tan debatida ni tampoco tan participada. Es en esta casa, es en el Parlamento extremeño donde se tendría que haber debatido, donde se tendría que haber escuchado lo que tenía que decir los agentes sociales y económicos, las diferentes organizaciones, los colegios profesionales, la FEMP en representación de las entidades locales, en definitiva, a la sociedad extremeña a la que usted apelaba. Fíjense lo que dicen los colegios oficiales de abogados de Extremadura. Señalan que la falta de audiencia a dichos colegios puede ser la razón de la falta de precisión que tienen algunos de los artículos, concretamente el artículo 82 y 93, en cuanto a esa prestación, en cuanto al asesoramiento jurídico que se le debe dar a las mujeres y a los hombres víctimas de la violencia de género. Está usted, señora consejera, muy equivocada. Y muy equivocada porque participar y debatir es mucho más que reunirse con las asociaciones afines del Partido Socialista. Es más que las reuniones en la sede del Partido Socialista para explicar qué es lo que quieren y qué es lo que pretenden, qué tipo de ley socialista feminista quieren implantar en nuestra comunidad autónoma. Y participar y debatir es mucho más también que pedirle a las consejerías qué se puede hacer respecto a este tema desde sus áreas. Y es mucho más que esa consecuencia lógica del acuerdo con los agentes sociales y económicos y de los partidos políticos que hoy formamos parte de este hemiciclo cuando llegamos a firmar ese pacto social y político de reforma para Extremadura. Decía también usted en el debate de totalidad que estábamos ante una ley, no ante un documento declarativo. Nadie le criticaba nada y nadie le hizo referencia a nada, señora consejera. Desde mi grupo lo que le decimos es que nos presentan desde el Gobierno un documento desiderativo. Es el deseo de lo que pretenden y de lo que verdaderamente ustedes quieren conseguir. Y además de ser desiderativo, es totalmente discrecional, como así lo llega a demostrar la disposición transitoria única cuando habla de financiación. Miren, el Consejo Económico y Social de Extremadura señala textualmente lo siguiente en su informe. La memoria económica debe contener la estimación del coste a que dará lugar la implantación de la norma. Es decir, en esa memoria económica tiene que venir explicado y explicitado
¿cuánto va a costar esa norma? Es decir, esa ley. Se trata de que el órgano proponente, es decir, usted, su consejería, tiene que decir la asignación de lo que le va a costar a su departamento y la incidencia que la medida va a tener en cuestión en los presupuestos de la comunidad autónoma. Porque, dice también textualmente, de nada serviría aprobar una norma en la que se contemplaran medidas que no podrían llevarse a cabo por falta de asignación presupuestaria. Y el hacer referencia por parte de este grupo parlamentario a la parte de financiación, el hacer referencia al coste de esta norma, pues no es ni un pensamiento ni una ideología economicista, como nos han criticado en multitud de ocasiones. Es simple y llanamente tener sentido común. Es simplemente que la ley de igualdad que estamos debatiendo se convierta en una realidad constatable, pero también contable, y que no quede en la pura demagogia que usted, señora consejera, nos lo achaca siempre que puede a este grupo, porque es usted y el documento desiderativo que nos presentan el calco de ese concepto tan manido por usted cuando no hay argumentos para rebatir lo expresado por este grupo parlamentario. Desde el grupo al que represento hemos trabajado y debatido con gran interés esta ley y fruto de ello son las enmiendas que presentamos solamente con la intención de mejorarla y, como no podría ser de otra manera, pues respetando las diferentes maneras que se puedan desarrollar al respecto. Tenemos que dejar muy claro que el Grupo Parlamentario Popular cree en la igualdad, pero cree en la igualdad en su sentido más amplio. Es más, creemos que el término, el concepto de igualdad, señores del Partido Socialista, no obedece ni a ideologías ni a partidos políticos. Es un error el querer adueñarse de un concepto cuando la realidad, esa memoria histórica de la que ustedes hablan tantísimo, es muy tozuda y nos demuestra a unos y a otros que aún quedan cosas por hacer y que se conseguirán cuando verdaderamente exista voluntad política, cuando verdaderamente exista ese debate y cuando también exista participación y consenso. Y además, como ya les decía, esa memoria histórica nos demuestra que muchas veces pues no se ha actuado en favor o en tanto en favor de la igualdad, sino buscando a lo mejor algún tipo de beneficio. Este grupo ha presentado 74 enmiendas a dicha ley que les paso a comentar. Doña Rosa, las voy a explicar tal como se explicaron en la comisión, en la defensa de las enmiendas en la comisión. Las enmiendas de supresión, la inmensa mayoría, lo que hemos pretendido con ellas ha sido la de evitar la creación de más estructura administrativa. Hablan en dicha ley de creación de consejos locales, comarcales o de cualquier otro ámbito. Y las características, y hay que decirlo muy clarito, de la administración nuestra en general, aparte de otras muchas cuestiones, es que es demasiado lenta y farragosa. Y no por tener muchos más consejos o muchas más comisiones, pues se va a poder participar más o se va a poder tener en cuenta muchas más opiniones, porque entre otras cosas nos hemos dado cuenta en este Parlamento que a ustedes, los de la participación, no les gusta. Hablan ustedes de un centro de estudios de género, de poner en marcha una comisión interinstitucional para la igualdad, de la comisión interdepartamental para la igualdad, del Observatorio de la Igualdad en Extremadura, de la Comisión de Impacto de Género y de la Comisión Permanente para la Prevención y la Erradicación de la Violencia de Género. Y, señoría, pues desde mi grupo lo que consideramos es que nuestra comunidad autónoma en el año 2001 crea el Instituto de la Mujer de Extremadura y todas y cada una de esas funciones que dicen ustedes que pueden y que van a desarrollar
todos esos consejos y todas esas comisiones perfectamente las pueden desarrollar el Instituto de la Mujer. Y entre otras cosas porque también existe en nuestra comunidad autónoma, concretamente, la Ley 1/2002 de 28 de febrero de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la que señala que todas las leyes que vengan a este Parlamento, necesitan de un informe de impacto de género. Y además, señorías, pues porque no es el mejor momento. No es el mejor momento ni el más idóneo, y otra vez estamos aquí con los presupuestos, y otra vez estamos aquí con la financiación, y otra vez estamos aquí con la ideología economicista, pues el de crear y el tener que costear más órganos, como así ha señalado la memoria económica que nos presenta. Suprimimos también un artículo. Suprimimos el artículo, concretamente el artículo 61.8, que decía usted que en la comisión no se defendió, que dice lo siguiente, textualmente: la Administración autonómica garantizará la evaluación, el tratamiento y las intervenciones necesarias para el cambio de sexo, respetando los procesos de identidad individual. Yo no lo sé, sinceramente, si ese artículo tiene que estar inmerso o tiene que formar parte de esta ley de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género en nuestra comunidad autónoma. No lo sé, es un interrogante. Pero sí lo que les comento, señoría, y se lo comento otra vez a usted, señora consejera, es que en el debate de totalidad le preguntábamos que qué es lo que iba a priorizar. Y a usted también se lo digo, doña Rosa, porque es cuestión de priorizar. ¿Qué vamos a priorizar? Las políticas de empleo, 70.000 mujeres que queremos igualdad y también queremos trabajar igual que los hombres. 70.000 mujeres en el paro en Extremadura. ¿Y qué va usted a priorizar? Las políticas de generación de empleo o, por ejemplo, las del cambio de sexo. Porque hay que priorizar, ¿eh? Es que se trata de esto. Hay que priorizar. Se trata de esto, señora consejera. ¿Qué va a priorizar? Las políticas de las listas de espera que tiene el sistema extremeño de salud o el cambio de sexo. O la promesa incumplida de la habitación por enfermo o las políticas de creación de empleo o las políticas del cambio de sexo. Claro que sí, señora consejera, se trata de esto. Y que quede muy claro, y lo que esperamos es que no tergiversen lo que está diciendo este grupo parlamentario esta mañana aquí. El Grupo Parlamentario Popular no se opone a que cualquier persona que quiera cambiarse el sexo lo haga. Pero lo que no vamos a hacer desde este grupo es mentir, es engañar, es crear falsas esperanzas y expectativas, señora consejera, porque de aprobarse tal como está recogido en la ley, señora consejera, lo que estamos configurando es un derecho y, por lo tanto, la Junta y el sistema extremeño de salud tendrá que cumplir y no se podrá negar nunca. Hombre, no hagan lo mismo que están haciendo con la ley de la dependencia, señora consejera. No hagan lo mismo que están haciendo con la ley de la dependencia. Lo tendrán que poner en marcha, cueste lo que cueste, y exista o no exista financiación. Y relacionado también con este tema, pues proponemos suprimir la disposición transitoria cuando habla de financiación, doña Rosa. Porque lo que no se entiende es que ustedes desarrollen una serie de medidas y que no nos digan cuánto nos va a costar. Pero no es lo que nos va a costar por saberlo, no, sino porque tenemos que saber si existe esa partida presupuestaria para ponerlo en marcha. O simplemente se trata de promesas electorales como hicieron en el año 2003 con el cambio de sexo, que estamos en el 2011 y que todavía en Extremadura no sabemos cómo está el tema. De eso es de lo que se trata, de financiación y, por supuesto, de dinero. Y por último, dentro de las enmiendas de supresión, referirme al artículo 3, al apartado 5. Y suprimimos dicho apartado porque creemos que se contradice, como le decía en esa comisión, al apartado 4. Y en ese apartado 4 se habla del respeto a la diversidad y a la diferencia.
Y miren, si respetamos, como dice ese artículo, la diferencia biológica que puedan llegar a existir entre los sexos, pues tenemos que respetar también los diferentes roles que puedan llegar a desempeñar unos y otros. Eso sí, doña Rosa, sin menospreciar ninguno de esos roles, dando libertad y valorando por igual las decisiones que se vayan a adoptar. Y miren, la ley que ustedes nos presentan, el Gobierno que nos presentó hace 15 días, pues se denomina Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género. Y la verdad es que deberían haber sido valientes. Doña Rosa, deberían haber sido valientes, usted y la consejera, usted como portavoz, ¿no? Y haber sido consecuentes, pues, con sus principios y con sus ideas feministas. Y, por lo tanto, decir que presentan no una ley de igualdad, sino una ley de desigualdad, porque ustedes parten de la idea de que la mujer, simplemente por ser mujer, es inferior al hombre. Es una ley la que nos han presentado que solamente va hacia una vía. Crean derechos, hablando de una ley de igualdad, crean derechos solamente para las mujeres, pero no al contrario. Ustedes dicen que la mujer tiene que ser igual al hombre. ¿Y el hombre por qué no se puede equiparar a la mujer? Digo yo. ¿Por qué tenemos que ser igual al hombre? Pero eso, ¿quién lo dice? Doña Rosa, señora consejera, ¿dónde se dice que la mujer tiene que ser igual al hombre? Todo silencio, señorías. Continúe, señora. Señora consejera de Educación, a lo mejor la vergüenza ha sido la actitud que ha tenido usted en estos 4 años en el Parlamento. Señora diputada, continúa. Señora, ruego silencio, señora diputado. Hombre, espero, señor presidente, señora que diputada, la señora consejera nada menos, señora que la señora consejera de Educación retire lo de la palabra sinvergüenza. Señora consejera, ruego, señora consejera, le ruego silencio, por favor. Señora diputada, siga con la cuestión. Gracias, señor presidente. Lo que nos presentan, por lo tanto, desde nuestro grupo, doña Rosa, es una ley machista y de discriminación negativa. Esa discriminación negativa y ese proteccionismo, pues no es nada bueno para conseguir verdaderamente esa igualdad. Y lo reflejan ustedes, pues, en muchísimos artículos de esa ley nacional, como también en la ley extremeña. Y, por ejemplo, el artículo 65, referente a la cultura, en su apartado B, que señala lo siguiente, y lo leo textualmente: impulsar políticas activas de ayudas a la creación y producción artística y cultural de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económico, con el objeto de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidad. Esto lo dicen por un lado, pero afirman por otro que la creatividad es cuestión de talento, no es cuestión de género. Es cuestión, efectivamente, de valía. Y nada tiene que ver esa valía si eres hombre o si eres mujer. Es talento y valía. No se trata de trato preferente, ni de cuotas, ni muchísimo menos de medallas. Se trata de tener oportunidades, y la oportunidad más importante es el poder dedicarse a lo que una o uno quiera, a estudiar, a trabajar complicado en nuestra comunidad autónoma, poder llegar a trabajar, a cuidar de tu familia sin ningún tipo de complejidad, de inferioridad. Y mire, doña Rosa,
Una mujer, y me refiero a usted concretamente en este tema porque hemos hablado personalmente muchas veces acerca de esto, una mujer que quiere dedicarse, por ejemplo, a pintar o a escribir poemas o a cuidar de su familia, pues no es menos que una mujer pues, que se dedique, porque es ingeniera, a hacer carretera. Pero tampoco es menos que un hombre, como tampoco un hombre es menos que otro hombre porque decida dedicarse a los cuidados de su familia en vez de trabajar fuera de casa. Y el problema deriva y el problema viene porque es de ustedes, porque consideran que para ser iguales la mujer tiene que llegar, como les decía anteriormente, a donde está el hombre y nada más lejos de la realidad. La mujer llegará a donde ella quiera llegar y el hombre pues exactamente igual. Y ustedes, señores socialistas, como gobierno, lo que tienen que hacer es facilitar ese camino para que tanto unos como otros consigan su objetivo, pero eso sí, respetando las decisiones personales y valorando el talento, la valía, el trabajo y las aportaciones que podamos llegar a hacer a todos desde esta región. Y para conseguir esto... Vaya terminando, señora diputada. Señor diputado, guarde silencio. Continúe con la palabra, señora diputada. Esta es la democracia que existe en este Parlamento y la democracia que existe en nuestra región. Bueno, pues para conseguir todo esto es necesario, doña Rosa, al final, pues que se cambien de ideas y de pensamiento. Y esto, desde luego, no se va a conseguir ni con ayuda, ni con subvenciones, ni con medallas. Y siguiendo con el resto de las enmiendas, pues también las hay de modificación, y relacionadas con este tema, pues me imagino que entenderán que el Grupo Parlamentario Popular amplíe el sentido y la acción de todo lo que se quiere hacer en cuanto a violencia de género se refiere. De manera que no solamente vaya dirigido hacia las mujeres, sino también a los hombres que puedan llegar a sufrir maltrato, dirigido también a los menores, a las personas dependientes que puedan vivir en el entorno familiar donde se desarrollen o se estén produciendo esas agresiones. Porque si solamente lo hacemos, como les decía anteriormente, en una dirección, lo que creamos es desigualdad de trato y partimos, y estamos hablando de una ley de igualdad. Enmienda al establecimiento de los planes de igualdad de trato y oportunidades en el empleo, que tengan una duración de 4 años, más que nada para obligar a la Administración a que verdaderamente lo cumplan, lo pongan en marcha y no quede como algo demagógico y al final que no se cumple, sobre todo para poder evaluar y corregir esos planes si verdaderamente no se han cumplido con los objetivos marcados. Y por último, hace referencia a las multas. Termino ya, señor presidente. Y sobre todo, señor presidente, ha habido muchas interferencias en el debate. Me gustaría, por favor, poder terminar en este último pleno de esta Asamblea, como Dios manda, sobre todo en una ley que tiene un gran carácter para todos los hombres y mujeres de esta comunidad autónoma. Hace referencia a los números 20, a las enmiendas número 20 y 31, donde este grupo, además de estar de acuerdo con esa educación en el fomento de la educación sexual para la prevención de embarazos no deseados y la protección frente a enfermedades de transmisión sexual y para el libre desarrollo de la sexualidad, creemos que ese sistema educativo al que hace referencia el artículo 34.6 es necesario que también se eduque en el apoyo a la mujer embarazada. Y relacionado con este tema iría la enmienda número 31, que habla que la Administración autonómica elabore un plan de apoyo para todas aquellas mujeres embarazadas que contemple medidas específicas para ellas. ¿Y sobre por qué, doña Rosa? Pues porque ustedes, el Gobierno, tienen que ver la maternidad como un hecho positivo para la vida de las mujeres y de los hombres de esta comunidad, y no como un lastre o una limitación para conseguir los objetivos que cada mujer se haya marcado.
Y es aquí donde la Administración, como responsable que es, desarrolle esas políticas de fomento de la natalidad, políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, y no sean un mero cuento, para que mujeres y hombres decidan libremente si quieren o no aportar al crecimiento demográfico de esta región, que, como ya saben sus señorías, es el que es. 200.000 extremeños, decía el presidente de la Junta de Extremadura hace 4 años en su programa electoral, en su campaña electoral, necesitaba nuestra comunidad autónoma. Vaya terminando, señora. Voy terminando. Tenemos un problema de demografía y, desde luego, las líneas que ustedes desarrollan pues son cualquier cosa menos, desde luego, políticas natalistas. Yo lo que le digo, señoras del Partido Socialista, que no tengan complejos y que no se sientan inferiores por ser mujeres al hombre, que no se sientan inferiores, simplemente somos diferentes. Retiren la ley y eduquemos entre todos en la diversidad y en la diferencia, porque se trata de educación. Me imagino que ustedes conocerán a Flora Tristán, feminista socialista que reivindicaba la educación como base de una sociedad más justa y del bienestar, no solo de las mujeres, sino de los varones. Y me gustaría pensar que todas ustedes están más cerca, como feministas que dicen que son, de esta idea, que no de las ideas que proclama el manifiesto Escún de Valeria Solani. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, doña Rosa María Delgado Carpintero tiene la palabra por 20 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputados. Buenos días, querido público. Asistimos hoy al último debate de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Una ley que, en esencia, como les decía el pasado 10 de febrero en esta Cámara, ayudará a mejorar nuestro mundo, ayudará a hacerlo más decente, más habitable y más interesante. El papel de las mujeres han cambiado, ustedes lo saben, y han cambiado sus posiciones y sus habilidades, han cambiado su mirada, se han unido y van a tomar la mitad de todo, la mitad que es suya y que les fue negada, porque ninguna mujer tiene aún lo que se merece, es así de sencillo. Y para conseguirlo se necesitarán de buenas palabras, de buenas actitudes, de buenas costumbres y también de buenas leyes como esta. Señorías, en el debate de la toma en consideración de esta ley ya intuimos que el Grupo Parlamentario Popular se iba a oponer a algunas cosas. Ya en aquel debate tuvimos que escucharla, señora Tortonda, una gran cantidad de simplezas, como tantas otras veces, pero lo que nunca imaginábamos es que en la presentación de sus 74 enmiendas iban a llegar tan lejos y iban a presentar tanta resistencia a esta ley y con unas motivaciones tan espurias. Pero es que hoy, después de escucharla de nuevo, no salgo de mi asombro. Todo lo confunde, todo lo mezcla, todo lo lía. Sus contradicciones son tan evidentes que no alcanzo a entender cómo ha podido defenderla hoy aquí con la seguridad que lo ha hecho. Pero, en fin, señorías, lo que sí que parece claro en estos tiempos de crisis también en las ideologías, es que quienes no alcancen a diferenciar la diferencia entre una identidad de izquierdas y una identidad de derechas, que le hagan un test en feminismo a ambas ideologías y al menos encontrarán notables diferencias. Izquierda y derecha parecemos defender dos mundos totalmente distintos para las mujeres. Lejos de lo que creen algunos, señorías, el mundo no cambia solo por mucho que vaya pasando el tiempo. El mundo solo lo cambian las ideas y la gente que es capaz de defenderlas. De hecho,
durante miles de años, generación tras generación, se iban limitando a reproducir el testigo que les iban dejando. No cambiaban nada y no les parecía mal hacerlo, les parecía normal. Pero llegaron las ideas, la idea de democracia, de la libertad y de la igualdad. Y llegaron gentes capaces de defenderlas y en algunos lugares del mundo el mundo empezó a cambiar. Y de esto hace solo apenas 200 o 300 años, donde más, muy poquito comparado con los miles de años que llevamos como especie. Pero es que si nos centramos en la idea de igualdad de género entre hombres y mujeres, concluiremos que resulta casi milagroso que en un suspiro se hayan producido tantos cambios. Y concluiremos que ha sido la lucha socialista, junto al calor de otros movimientos de izquierda y de otros movimientos feministas, quienes han hecho posible ese milagro. Porque me temo, al tenor de las enmiendas presentadas y al discurso que hoy le hemos tenido que escuchar aquí, que si de los populares hubiese dependido, las mujeres estaríamos igual que hace 300 años. Gracias. Señorías, considero útil hacer estas reflexiones para entender y centrar el contexto general de este debate, pero cumpliendo con mi obligación reglamentaria como portavoz del Grupo Socialista, pasaré sin más preámbulo a fijar la posición de mi grupo en torno a las enmiendas que acaba de defender el partido o el Grupo Parlamentario Popular. Como les acabo de adelantar, son enmiendas mayoritariamente imposibles de aceptar por nosotros, salvo la enmienda número 4, que la vamos a aceptar. Para la exposición he agrupado las 74 enmiendas en 4 grupos. El primer grupo de enmiendas, todas aquellas que desvirtúan los principios de la ley. El segundo grupo, todas aquellas enmiendas que están en contra de la creación de organismos y unidades de igualdad. El tercer grupo de enmiendas, aquellas que modifican la definición de violencia de género. Y un cuarto grupo, una única enmienda, que cuestiona la financiación de la ley. Comencemos por el primer grupo, enmiendas que desvirtúan los principios de la ley. La enmienda 2, por ejemplo, que propone directamente, sin encomendarse a nada, suprimir un principio de la ley, donde pone hay que eliminar los roles y estereotipos sexistas en nuestra sociedad. El Grupo Parlamentario Popular dice que se quite eso. Hemos de entender, por tanto, señores del Partido Popular, que ustedes desean que perduren los estereotipos sexistas sobre los que se asientan gran parte de las desigualdades de esta sociedad. ¿O hemos de entender, señora Tortonda, que usted aún se lía y se confunde con el concepto de estereotipo sexista? ¿O hemos de entender que ustedes, el Grupo Popular de Extremadura, reniegan de unos principios que han sido ampliamente debatidos y reflexionados en ámbitos internacionales y comunitarios, recogidos en otras normas estatales y autonómicas que sí contaron con el voto favorable de su partido? Explíquenoslo si pueden. Pero es que en la enmienda 3, también sin encomendarse, cambian alegremente y a su antojo la definición de discriminación directa. Cambian una definición del artículo 4. Las definiciones que recoge la ley, señores del Partido Popular, son definiciones que ya vienen de largo, que están recogidas en distintas normas comunitarias y en la Ley Orgánica de Igualdad, y que se han ido perfilando por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o por nuestro Tribunal Constitucional. ¿No les resulta grande su osadía de creerse más sabio que todos estos? Pero sigamos con sus contradicciones. En la enmienda 18 y en la 29 quieren que las marcas de excelencia en igualdad que crea nuestra ley regional se llame igualito que el distintivo de igualdad que creó la ley estatal, algo que es imposible jurídicamente, pues aunque se trata de sellos análogos, son concedidos por administraciones distintas y al menos, aunque no sepamos de jurisprudencia, debemos intentar evitar
confusiones y dobles, mismo nombre para dobles productos, y para eso no hace falta estudiar mucho. Pero seguimos en la enmienda 19 y en la 33, que versa sobre los principios de la igualdad en educación. La Ley de Igualdad recoge los principios calcaditos literalmente de cómo los recoge la Ley de Educación que se aprobó en el pleno pasado, con el apoyo de su grupo. Y ustedes pretenden modificar ahora a través de la Ley de Igualdad la recién aprobada Ley de Educación, y todo eso por intentar meter a toda costa las sagradas palabras condiciones religiosas. Pero es que en la enmienda 20 y en la 31 vuelven a primar el apoyo prioritario a las mujeres embarazadas frente al reconocido ya por ley derecho que tenemos las mujeres a una salud sexual y reproductiva. Yo ya no deseo reproducir ni un poco más nuevamente ese debate. Allá ustedes y sus atavismos y sus anclajes con el pasado, con todo lo que tiene que ver con la sexualidad. La enmienda 32 y en la 34 lo que pretenden es que en la práctica deportiva y en las políticas de vivienda no se reconozca el principio de interseccionalidad, y en la enmienda 25 y en la 26 se oponen al principio de acción positiva en las acciones formativas y en la formación profesional. En fin, en distintas enmiendas, ya no expondré más, el grupo parlamentario se opone. Yo pienso que liándolo todo y algo confundidos a principios que para nosotros son irrenunciables en esta ley, y se oponen a que esos principios fluyan y se extiendan por las distintas políticas que va recogiendo el texto. Pero hay una enmienda de este grupo donde intuyo que no se lían, como bien ha demostrado esta mañana, y que no se confunden, donde tiran a dar, y es cuando pretenden suprimir el punto 8 del artículo 61, la enmienda 30, el punto que dice que la Administración autonómica garantizará la evaluación, el tratamiento y las intervenciones necesarias para la reasignación del sexo, respetando los procesos de identidad individual. Señorías, oponerse a este punto como lo ha hecho, bajo la excusa de que no lo consideran prioritario, es o un egoísmo, lo que no es prioritario para mí, que no sea prioritario para nadie, y allá los ciudadanos y sus familias que se encuentren en esa situación, así se queden indefensos o marginados, aunque para ellos sea su máxima prioridad, porque nosotros vamos a mirar a otro lado, aunque nos hagamos la foto con ellos, eso sí. O puede ser una hipocresía, y es utilizar la excusa coyuntural de que ahora no es prioritario para ocultar la verdadera razón que les lleva a suprimir el punto. Yo les pediría, por decencia, solamente que retirasen esa enmienda. Por favor, ahórrense debates estériles que no conducen a nada sobre si es oportuno en esta ley y en otra. Se lo he dicho ya en más de una ocasión, democracia es ponerse en el lugar del otro. Pónganse en el lugar de los transexuales y contribuyan retirando la enmienda a disminuir solo un poquito el excesivo grado de hostilidad al que les somete nuestra sociedad. Cambio de tercio y pasamos al segundo grupo de enmiendas, aquellas que están en contra de la creación de órganos y unidades de igualdad. Señorías, el capítulo 2 de esta ley se regulan los órganos de la Administración autonómica. Parece claro que por un lado haya una consejería que ostente la superior competencia, que permanezca el Instituto de la Mujer, que a su vez se creen en cada consejería unidades para la igualdad, que permanezca la ya implantada red de oficinas para la igualdad y violencia de género por el territorio, y parece necesario que nos dotemos de un centro de estudios de género. Y a su vez, a fin de coordinar y de abrir la participación de todas las políticas que realizan las distintas administraciones, abrir la participación, eso que usted reclama,
Se podrá hacer gracias a la comisión interinstitucional, donde se pondrán de acuerdo ayuntamientos y administración regional, una comisión interdepartamental, donde las distintas unidades de la consejería pondrán en común, una comisión de impacto de género en los presupuestos, la comisión permanente para la prevención y erradicación de la violencia de género, que funciona desde el año 2000, el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres, para que todos y cada uno de los colectivos participen en la toma de decisiones, y un observatorio de igualdad en Extremadura. Así visto rápidamente, sin pararse a reflexionar, es una exageración. Pero, señorías, tengan en cuenta que esta ley que hoy aprobamos es ambiciosa y que tiene muchas irradiaciones y que pretende llevar la igualdad a todos y cada uno de los rincones en esta comunidad. Y tengan en cuenta, además, que tenemos que aplicar las leyes orgánicas de igualdad y de la violencia de género que mandatan la creación de algunos de estos órganos. Pero, sobre todo, aunque hoy no alcancen a comprender la capacidad y la operatividad transformadora que van a desarrollar estas comisiones y estas unidades y estos centros que crea la ley, tengan en cuenta que tras siglos de androcentrismo y de sexismo hay que empezar a mirar con sospecha qué y cómo se estudia, qué y cómo se decide, qué y cómo se investiga, qué y cómo se gasta, porque el machismo tiene raíces tan profundas que no seremos capaces de aclararlas si no es con buenos instrumentos. Pero es que además, permítanme otra reflexión, al machismo tradicional se une en la actualidad un post-machismo invisible, ese muro y ese techo de cristal. Es que el machismo ha mutado y están surgiendo nuevas resistencias no confesadas, nuevos obstáculos que toman miles de formas, que parecen apenas invisibles, pero que están ahí. Solo quienes son capaces de ponerse las gafas de la igualdad día a día y observarlo todo entenderán de lo que los hablo. Y eliminar eso será muy lento si no nos dotamos de potentes y de diversos instrumentos para conseguir que la igualdad formal pase a ser una igualdad real. Es por esos motivos por los que rechazamos las 27 enmiendas de este segundo grupo planteado por el Grupo Parlamentario Popular. Pero hay un tercer grupo de enmiendas, para mí las más importantes, que al igual que hice con la enmienda 30, les voy a pedir encarecidamente y con tono serio que las retiren. Y son las 21 enmiendas donde sustituyen sistemáticamente mujer víctima de violencia de género por hombre o mujer víctima de violencia de género. Es muy grave aceptar esa modificación que usted ha propuesto. No pienso ni por una vez reproducir y voy a intentar no recordar nunca los argumentos que usted ha dado. Solo les digo, parece cuanto menos una deslealtad incluso con la posición nacional de su partido, que es contraria a la posición que ustedes han defendido y aquí. Y es una irresponsabilidad infinita. Violencia de género, tal y como recoge la ley orgánica que ustedes aprobaron, tiene que tener 3 requisitos. La víctima es mujer y solo mujer. El agresor es hombre y hay por medio una relación sentimental. Ya sabemos todos que existen otras formas de violencia, pero no parece el momento de frivolizar. Solo ustedes en todo el territorio nacional, como partido y como organismo y como institución, solo ustedes aquí en Extremadura rompen ese consenso social que hay en la lucha contra la violencia de género y que de aceptar sus enmiendas desnaturalizarían e invalidarían tanto la norma nacional y estatal como la que hoy vamos a aprobar. Yo les pido que recapaciten, que aunque voten en contra de la ley, retiren esas 21 enmiendas porque siembran precedentes muy graves. Y es que, miren, desgraciadamente la violencia de género, y digo desgraciadamente, sigue siendo y estando en primer plano. El número de víctimas sigue
siendo alarmantemente alto. Pero es más, casi un tercio de las víctimas de violencia de género son menores de 30 años, el 40% menores de 36 años. Esto le añade además una indicación preocupante de que entre los jóvenes está dándose una tendencia continuista. Y eso indica que vamos a necesitar altas o al menos mínimas dosis de acuerdo social para erradicarla. ¿Qué razones tienen ustedes aquí tan espurias para desmarcarse de ese consenso? Señora Tortonda, solo los delincuentes que utilizan la violencia van demasiado lejos. El resto de ciudadanos de este país entienden, defienden y apoyan la lucha que las mujeres tienen contra la violencia de género. Retiren las 21 enmiendas, olvidémoslo y no vayan más lejos de lo que ha ido nadie. Pero, en fin, para terminar, la última enmienda, la que cuestiona la financiación de la ley, esa es una enmienda muy demagógica y muy resultona para estos tiempos de crisis. Se enorgullecen los socialistas, se enorgullecen los señores del grupo parlamentario de decir que los señores socialistas aprueban leyes pero no le ponen dinero, que cuánto nos cuesta y que de dónde lo vamos a sacar. Yo le quiero hacer solo dos reflexiones al respecto. Si algo he aprendido en estos 4 años es que la principal ley es la presupuestaria. Y es un aprendizaje y un conocimiento del que ya no pienso abdicar, aunque no me guste. Y la segunda reflexión que quiero también compartir con ustedes, más relajada, la extraigo del Principito. Y dicen en el Principito, dice: a los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás te preguntan sobre lo esencial del mismo. Jamás te preguntan cómo es su tono de voz, si colecciona mariposas, qué juegos prefiere. Dice, pero en cambio te preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa y cuánto gana. Solamente con esos detalles creen conocerle. Y si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillos rosas, con geranios en las ventanas y palomas en los tejados, jamás podrán imaginársela. Es preciso decirles, he visto una casa que vale más de 100.000 francos. Entonces exclamarán entusiasmadas, qué bonita será. Pues eso. Me temo que si hoy pudiéramos decirles que no podemos, que esta ley costará 1.000 millones de euros, a ustedes les parecería una ley importantísima a la que no se hubieran atrevido a enmendarle nada. Pero, para terminar, como dice el Principito en otro pasaje del libro, es que lo esencial es invisible a los ojos. No se ve bien, sino con el corazón. Y, señorías, créanme, cuando esta ley se estudia con el corazón, se ve en ella lo esencial. Y lo esencial es que caminamos hacia un nuevo mundo o hacia un mundo nuevo que será más decente, más habitable y más interesante. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra doña Teresa Tortonda por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Doña Rosa, creo que usted anoche no vio la película dedicada a Clara Campoamor, ¿verdad que no? Porque usted ha hecho referencia a la historia, ¿verdad? Y si nos recurrimos a la historia, pues yo también puedo hablar de esa memoria histórica. Y podemos hablar también de esa gran democracia y de ese gran demócrata como Indalecio Prieto, que llegó a decir: ha sido una puñalada trapera a la República el que las mujeres tuviesen y tengamos la oportunidad de votar, ¿verdad? Socialistas,
Y lo mismo también le puedo decir pues de su compañera de filas y de batalla, ¿verdad?, Victoria. Entonces, no nos vamos a dar lecciones, ¿verdad?, no nos vamos a dar lecciones de igualdad, de trato, ni de lo que hemos llegado a luchar. Por eso les decía que la igualdad no es un concepto de ideologías ni de partidos. Y yo he recurrido a las palabras que tuvo don Guillermo Fernández Vara el día 8 de marzo, día en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, en la que decía que la igualdad era cosa de talento y que nada tenía que ver con el género. Y mire, doña Rosa, le voy a hacer una pregunta. Usted está aquí por su valía, yo no, porque yo soy muy simple, pero usted está aquí por su valía o por la cuota. Y usted, señora consejera, ¿por qué está aquí? ¿Por su valía o por cuota? Porque a mí me daría vergüenza que mis compañeros, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, tuviesen a las mujeres aquí como mujeres floreros. Una vergüenza. De eso se trata, señoría. Yo no creo que usted, doña Rosa, sea tan simple. No hemos visto aquí el trabajo que usted ha estado realizando en estos 4 años, en esta legislatura, nada más y nada menos que hablando de políticas sociales. Y por lo tanto, doña Rosa, que no le digan sus compañeros y que no la pongan en una lista simple y llanamente porque tienen que cumplir con una ley que va contra la dignidad de las mujeres. Eso es una ley que va en contra de la dignidad de las mujeres. Presentábamos enmiendas y usted se ha hecho referencia a la cantidad de organismos, de comisiones y de estructuras que se crean en esta ley. Y usted me respondía en la comisión cuando usted defendía la creación de tantas estructuras administrativas que tampoco eran tantas nuevas, porque al final, por ejemplo, el Centro de Estudio de Género son las escuelas de feminismo. Se les cambia el nombre y son las escuelas de feminismo. Y que además señalaba también que además decía lo contrario, esto era totalmente paradójico, decía que no se creaba nada nuevo, pero al final decía que con la creación de tanta estructura administrativa, pues que se creaba empleo y que por lo tanto se creaba riqueza. Hombre, doña Rosa, yo entiendo que usted como socialista pues solo vea como tabla de salvación en esta región el que para crear empleo tenga que aumentar pues el número de altos cargos y de personal de confianza, pero eso, doña Rosa, no es crear empleo. Eso en mi pueblo, desde luego, se llama enchufar a más gente. Eso en mi pueblo se llama enchufar a más gente con la cantidad de estructuras administrativas que crean en esta ley. Y además, mire, ustedes los socialistas han encontrado en el concepto de la igualdad lo que señala un compañero nuestro que dice el talismán de la izquierda. Ustedes han encontrado en ese concepto el talismán de la izquierda. Ustedes no tienen discurso, pero si al final es todo demagogia, es todo humo. Ustedes inventan conceptos como el empoderamiento, el progresismo, la perspectiva de género. ¿Y qué, doña Rosa? Si al final tenemos 70.000 mujeres en el paro, sin poder trabajar, sin poder realizarse, porque dice usted, claro, como yo soy de la derecha conservadora, pues quiero estar en mi casa con mis hijos, ¿no? Pero ustedes, que son los progresistas, ¿por qué no le dan las oportunidades a las mujeres de Extremadura para que se realicen como personas? Y además son ustedes... Vaya terminando, señora diputada. Voy terminando, señor presidente. Además son ustedes el punto de la contradicción.
Llegan al gobierno del señor Zapatero, crea el Ministerio de Igualdad. Como la cosa se pone tan mala y hay que recortar, lo primero que nos recorta es el Ministerio de Viviana Airo. Y yo le pregunto, con ese ministerio que hasta hace nada ha existido, ¿estamos mejor las mujeres del 2007 al 2011 o no estamos mejor? ¿Qué es lo que hemos conseguido desde el 2007 ahora con una ley de igualdad? Y sobre todo, ¿qué es lo que hemos conseguido también con la ley de violencia de género, que usted poco más que me mata? ¿Qué es lo que hemos conseguido con esa ley, doña Rosa? Si cada vez hay más mujeres asesinadas, ¿dónde están los medios? Si ese es el mayor fracaso de poner tanto negro sobre blanco y luego no cumplir porque no hay ni un duro. ¿Dónde está el éxito de esa ley, doña Rosa? Hombre, doña Rosa, lo que ustedes no pueden decir es que somos simples. Y lo que usted aquí no puede decir, doña Rosa, es que somos hostiles. Aquí la única hostilidad la ha demostrado su grupo, el grupo del Partido Socialista y los miembros del equipo de gobierno, porque si estás conmigo, muy bien, pero si estás conmigo, eres mi enemigo. Y esa es la peor desigualdad que ustedes han creado en 30 años de gobierno socialista, que han hecho la Extremadura de los unos y de los otros, pero que esto se acaba el 22 de mayo del 2011. Gracias, señora diputada. Luego silencio, señorías. Para cerrar el turno de intervenciones, doña Rosa María Delgado Carpintero, por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, tiene la palabra por 5 minutos. Bien, para finalizar el debate como se merece este debate, con un buen tono, con asertividad, con alegría, sintiéndonos contentos. Su crítica ha sido furibunda y despiadada, señora Tortonda, pero sin nada de fundamento, ni de raciocinio, ni de coherencia. Pero eso sí, no le ha faltado. En fin, lo que yo quiero transmitirle como mensaje final y como reflexión a añadir a las anteriores es que a veces quienes hemos decidido hacer de la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres una causa por la que luchar, que es lo mejor que se puede tener en esta vida, una buena causa por la que luchar, a veces observamos que hay una parte de la sociedad que ya ha alcanzado su máximo nivel de saturación, está saturada, no sabe si va a poder aguantar más igualdad y piden al cielo que esto acabe, que haya sido un suspiro, por favor, que no continúen así toda la vida. Yo no les culpo, de verdad que no les culpo, yo les entiendo porque han sido, se lo decía antes, miles de años, generación tras generación, cogiendo un testigo y reproduciéndolo, y eso es muy fácil. El que nacía macho se educaba para macho, alguno podía no ser tan macho, ya veríamos qué hacíamos, y el que nacía hembra se educaba para hembra, y si se nos hacía marimacho, pues ya veíamos qué hacíamos con el marimacho, y eso estaba escrito y eran reglas y no había que plantearse nada. Pero eso ha cambiado, porque alguien tuvo la idea de que eso tenía que cambiar y que hay un trozo del mundo que puede ser de las mujeres porque es suyo y les había sido robado, hizo de eso su causa y están luchando por ello, y esa causa obliga a compartir y obliga a cambiar, y es muy difícil. ¿Cuánto estamos dispuestos a compartir con el otro, incluso con el más cercano a nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar? Si es más fácil cambiar el curso del río a veces que el carácter de las personas. Pero la gente luchó por la idea de igualdad, de libertad, se han conseguido buenas dosis. Ahora quedan nuevos retos, y es que las libertades que heredamos, las libertades que hereda mi generación de otras generaciones de mujeres, nos vienen sin instrucciones de uso. ¿Y cómo vamos a utilizar esa igualdad? ¿Quién nos da las instrucciones? Los padres, los maestros, pero si los padres a veces no saben y además los hijos no quieren escuchar cómo se usa esas libertades, y tenemos además nuevas dificultades añadidas, y es que estamos cambiando lo que son las identidades. Ya uno no nace varón o nace mujer,
Al final hay que educar a todos para ser simplemente personas, y eso es difícil, y ahí estamos en la lucha. Y es una lucha, como dije el pasado 10 de febrero, que no empieza ni acaba aquí. La lucha del feminismo y de las mujeres es una lucha global. No olviden nunca, cada vez que hablen de feminismo, recordar que hay lugares en el mundo donde nacer mujer es estar condenada directamente al infierno. Y no olviden tampoco nunca, las que continuamos en esta lucha, que debemos a una generación anterior a nosotras, pues mantener y en la medida de lo posible mejorar todas las libertades que nos dejan. Yo pienso que estamos hechos, a pesar de los 7 o 8 que serán siempre irrecuperables, pienso que estamos hechos de buenos materiales y que seremos capaces, siempre y cuando nos tratemos con buenas palabras, como les decía antes, con buenas actitudes, que creemos buenas costumbres, de irlo consiguiendo todo. Pero termino. Cuando una mujer, señora Tortonda, entra en política, solo cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en política, lo que empieza a cambiar son las políticas. Por eso está bien las cuotas, porque han entrado muchas mujeres en política y han empezado a cambiar las cosas. Y empezaron a entrar mayoritariamente en partidos socialistas y han sido mayorías socialistas las que han permitido a esta sociedad afianzar derechos muy importantes para las mujeres. El derecho a la despenalización del aborto primero en algunos casos, el derecho a la ley de igualdad, a la ley de violencia de género y a la reciente ampliación de una ley de plazos. El socialismo nunca falló a las mujeres, señora Tortonda, incluso en estos tiempos donde se pueden escuchar críticas, también algunas sin poco fundamento, contra José Luis Rodríguez Zapatero, y usted acaba de hacer hoy aquí, yo le digo, José Luis Rodríguez Zapatero no nos ha fallado a las mujeres, ha hecho algo más que un gobierno paritario, y que crear un ministerio de igualdad y que aprobar la ley de igualdad, de violencia de género y de regulación de plazos, y le digo también con un tono de valentía, yo entiendo y disculpo, voy a defender la creación, aunque haya desaparecido, del Ministerio de Igualdad, y lo hago sin apoyarme siquiera en ustedes. Yo prefiero 1000 veces a Viviana Aído, que si quiere digo una de las nuestras, que es Elena Salgado, porque con 31 años fue ministra, la ministra más joven de la democracia, demostró tener un gran talento y fue una mujer valiente que quiso cambiar como mínimo el diccionario machista. Puede que, como la mitología clásica, los buenos héroes mueren joven, pero en el campo de batalla, quedando aprobada la ley de plazos y de salud sexual y reproductiva. El binomio mujer y socialismo, pese lo que les pese, ha funcionado. Yo solo deseo que siga funcionando bien durante muchos años y que recuerden que la justicia que se hace con las mujeres y las que ellas justamente se toman hacen el mundo más decente, más habitable y más interesante. Y solo por lo interesante que va a resultar este mundo una vez que lo cambiemos, el Grupo Socialista va a votar favorablemente a este proyecto de ley. Eso es todo. Gracias, señora diputada. ¿Quiere la palabra la señora consejera? Tiene la palabra de un turno la señora consejera de Intervenciones. Buenos días. Gracias, señor presidente, por dejarme intervenir en este debate de la Ley de Igualdad. Mi intervención fundamentalmente es porque tengo la sensación de que nunca tanto como hoy, en estos 4 años, he sentido tanto la necesidad de que esta ley salga adelante. Hablo para agradecer al Grupo Socialista el apoyo que ha tenido durante estos 4 años
a la consejería, a las acciones que se han llevado a cabo, a todos los servicios que se han creado, a todas las leyes que se han creado, al reconocimiento que se ha hecho de las mujeres y a las estrategias que se han puesto en marcha. Las mujeres del Grupo Socialista, las mujeres del Gobierno, nunca nos hemos sentido floreros. Sabemos que estamos aquí por nuestro mérito. No sé qué pensará usted, ni tampoco sé si tienen que agradecer o por lo menos reconocer la base de la discriminación, que es lo que nos hace poner en marcha estas leyes. Con mujeres que lucharon, está usted aquí hoy y sus compañeras. No sabemos tanto si es por su mérito y por su capacidad. Solo tengo que decirle gracias a todas las mujeres que han participado en este proyecto. Seguiremos luchando porque hoy, desde luego, está claro que hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Agradezco a todas las mujeres que han participado, incluso aquellas que nacieron hombres y ahora son mujeres, y aquellos que nacieron mujeres y ahora son hombres. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. ¿El Grupo Parlamentario Popular quiere intervenir? Tiene un turno de intervención máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Solamente ni 5 minutos. Solamente por contestarle a lo que ha dicho la señora consejera de Igualdad y Empleo. Y mire, cuando le hemos preguntado acerca, y hemos estado hablando acerca del tema de las cuotas y acerca de la valía que puede llegar a tener las mujeres, se lo vuelvo a repetir, señora consejera, una auténtica vergüenza que las mujeres tengamos que estar en puestos de responsabilidad sin demostrar absolutamente nada, simplemente porque ustedes hacen una ley donde se habla de esa presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Y mire, señora consejera, y hablando de valía, yo no sé la que yo tendré en este Parlamento, pero usted, la valía que tiene en este Parlamento y sobre todo la valía que le ha demostrado a esta comunidad autónoma es que existen en nuestra comunidad autónoma 70.000 mujeres que están en el desempleo. Y esa es su valía personal y profesional. Ninguna más, señora consejera. Gracias. Señora diputada, señora Carpintero, ¿quiere intervenir? Perdón, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario, don Ignacio Sánchez Amor. Gracias, señor presidente. Quiero felicitar a la consejera por haber traído la ley, por haberla negociado, por haberla traído con un apoyo importante social. Yo creo que quiero felicitar a mi compañera doña Rosa Carpintero por lo que me ha parecido un excelente discurso político. Mire, yo he asistido con asombro a la intervención de la diputada popular. Me parecía Luego, señor, me parecía que había una disociación rara entre estar viendo a una mujer joven y estar escuchando a un hombre mayor, como don Indalecio Prieto, por ejemplo. Miren, yo no sé sobre el tema de las cuotas. Si en su partido silencio, por favor, aplican o no el tema de las cuotas. Lo que sí señor diputado, un momentito, por favor. Ruego silencio, por favor. Ruego silencio. El señor diputado sabe que se tiene que conseguir. A la señora consejera ya lo sabe, deje que intervenga y razone su intervención, señor diputado. Continúe. Gracias. Hablaba del tema, obviamente, porque a la señora consejera se le ha dicho personalmente desde la tribuna que su presencia en el Gobierno no tenía nada que ver con su valía personal. Me parece que estoy perfectamente dentro del asunto. Y decía yo que realmente si toda la sensibilidad de las mujeres del Partido Popular es la misma que usted ha demostrado ahí, realmente no me extraña que no haya diferencia de sensibilidad en el Grupo Parlamentario Popular y el hecho de ser mujeres sea prescindible en su grupo. Para nosotros no. Para nosotros la demostración de que este grupo hay muchas diputadas y en la vida política de este país hay muchas diputadas socialistas y populares, porque los socialistas hicimos la política que hicimos con la participación de las mujeres en la vida pública. Mire, una ley de igualdad, la ley que trae la consejera aquí, no es una ley que caiga de la nada. Las leyes no se fabrican en una redoma, en un laboratorio. Una ley de igualdad sobre hombres y mujeres tiene que estar luchando contra una tendencia histórica y cultural de centenares de años en los que la desigualdad ha sido siempre en perjuicio de la mujer, y por eso venir aquí a hablar de que los hombres nos volvemos a las mujeres con 300 años de historia detrás como los que tenemos, nos parece francamente irrisorio, señora consejera. Usted ha traído una ley para atajar un problema que
desgraciadamente, y a pesar de los avances que se han hecho notar aquí por ustedes dos, sigue habiendo problemas en la sociedad. Por tanto, nos parece que haber traído esta ley cuenta perfectamente con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y con nuestra felicitación a usted y a doña Rosa. Y me permito una última intervención respecto del paro femenino, que es el tema que le ha hecho a usted también hablar del tema. Miren, yo no creo que haya que elegir entre el paro y una operación de reasignación de sexo, como si una operación de reasignación de sexo fuera una especie de capricho personal y no un grave problema de salud. ¿Usted elegiría entre el paro femenino y la leucemia? Yo no. Yo voy a luchar contra el paro femenino, contra la leucemia, contra la deforestación y contra los dictadores árabes, si hace falta, desde este Parlamento, señora Tortonda. Y si ustedes no son capaces de luchar contra dos cosas a la vez, como le pasaba al presidente Bush, no hace falta ni que se presenten a las elecciones. Gracias, señor diputado. Para cerrar el debate, señora consejera, tiene la palabra. Solamente por cerrar, desgraciadamente se reproducen los estereotipos machistas. La señora diputada se está metiendo con otra señora diputada o con una señora miembro del Consejo de Gobierno que está aquí. Desgraciadamente la ley tendrá que incidir mucho en la sensibilización, porque está claro que seguiremos tratando de minusvalorar a la mujer que tenemos al lado. Simplemente decir que la valía de estas mujeres, la valía del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, lo tendrá que decidir las urnas, no usted, señora. Muchas gracias. Finalizado el debate, pasamos a la votación. Ha finalizado el debate, señoras diputadas. Señora diputada, vamos a entrar en votación. Señores diputados, votaremos en primer lugar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la enmienda número 4. Entramos en votación. Presentes 60, votos afirmativos 60, 1 en contra, abstenciones 0. Queda rechazada la enmienda número 4. Aprobada, perdón. La segunda votación es el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Entramos en votación. Presentes 62, votos afirmativos 25, 37 en contra, abstenciones 0. Quedan rechazadas el resto de las enmiendas. Votamos el dictamen en su conjunto con la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Popular incorporada. Entramos en votación. Presentes 62, votos afirmativos 37, 24 en contra, abstenciones 0. Gracias, señorías. Gracias. Queda aprobado el proyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres y contra la
violencia de género en Extremadura.